Las luces de la Estación Espacial Nueva Frontera brillaban como pequeñas estrellas en el vacío del espacio, mientras representantes de docenas de especies alienígenas se reunían en el gran salón de ceremonias. Marcus observaba desde la plataforma principal. Su uniforme militar humano parecía simple comparado con las armaduras brillantes de los Brex o las túnicas de energía de los Net. Él sabía que los humanos eran considerados una especie menor en este Consejo Galáctico, y había trabajado años para ganar aunque fuera un pequeño respeto de las razas superiores. Elena caminaba entre los delegados con confianza, sus documentos ordenados en las manos. Ella había desarrollado una propuesta que podría cambiar todo para la humanidad, una alianza comercial y militar que elevaría su estatus de serviles trabajadores a socios respetados. Sus ojos brillaban con la emoción de alguien que había encontrado la respuesta a un problema que había atormentado a su especie durante décadas. El comandante Brex Brutok golpeó el suelo con su bastón de guerra, haciendo que todo el salón guardara silencio. Su piel escamosa reflejaba las luces mientras sus ojos amarillos escaneaban a los presentes. Los Brex habían sido guerreros durante milenios, conquistando sistemas solares enteros con su tecnología superior y su sed de batalla. Para ellos, los humanos eran apenas dignos de limpiar sus armas. La comerciante Talari Belna flotaba en su campo de energía, sus tentáculos moviéndose suavemente mientras calculaba ganancias en su mente avanzada. Los Talari controlaban las rutas comerciales más importantes de la galaxia, y veían a los humanos como mano de obra barata para sus minas y fábricas. Sus ojos multifacéticos nunca mostraban emoción, solo números y beneficios. El científico Ned Corbijn permanecía inmóvil, su cuerpo alto y delgado parecía más una máquina que un ser vivo. Los Ned se consideraban la especie más evolucionada, habiendo superado las emociones primitivas hace miles de años. Para ellos, los humanos eran especímenes interesantes para estudiar, nada más. Marcus se aclaró la garganta y se dirigió al centro del salón. Había practicado este momento muchas veces, sabiendo que cualquier error podría costar el futuro de la humanidad en la Alianza Galáctica. Él había visto lo que pasaba con las especies que desafiaban el orden establecido, y no quería que la Tierra sufriera el mismo destino. Elena se acercó a él con una sonrisa, creyendo que finalmente tendría la oportunidad de presentar su plan revolucionario. Ella había trabajado meses en esta propuesta, analizando cada detalle, cada beneficio que podría ofrecer tanto a los humanos como a las otras especies. Su investigación había revelado patrones en la historia galáctica que nadie más había notado, conexiones que podrían cambiar la forma en que todas las especies interactuaban. Pero cuando Elena comenzó a hablar sobre su propuesta de alianza igualitaria, Marcus sintió el peso de las miradas alienígenas sobre él. Podía ver el desprecio en los ojos de Brutok, la burla silenciosa en los tentáculos de Belna, el análisis frío de Corbijn. En ese momento, el miedo venció a la razón. Marcus interrumpió a Elena con voz firme y clara, sus palabras resonando por todo el salón. Declaró que las ideas de Elena eran demasiado arriesgadas, que los humanos debían conocer su lugar en la jerarquía galáctica establecida. Explicó que la humanidad no estaba lista para responsabilidades tan grandes, que era mejor continuar sirviendo a las especies superiores como habían hecho siempre. El silencio que siguió fue más fuerte que cualquier grito. Elena sintió como si hubiera recibido un golpe físico, su rostro palideció mientras procesaba lo que acababa de suceder. Años de trabajo, de esperanza, de sueños para su especie, destruidos en segundos por el hombre en quien había confiado. Las lágrimas amenazaron con aparecer en sus ojos, pero ella mantuvo su dignidad. Los delegados alienígenas intercambiaron miradas de satisfacción. Brutok asintió con aprobación, complacido de que los humanos conocieran su lugar. Belna calculó mentalmente cuánto más podrían explotar a los trabajadores humanos ahora que su propio líder había confirmado su inferioridad. Corbijn tomó notas mentales sobre la dinámica social humana, fascinado por cómo una especie podía sabotear su propio progreso. Elena recogió sus documentos con manos temblorosas, cada papel representaba horas de investigación y esperanza. Miró a Marcus una última vez, buscando algún signo de arrepentimiento o explicación en sus ojos, pero solo encontró la determinación de alguien que había elegido la seguridad sobre el progreso. Sin decir una palabra, ella se dirigió hacia la salida del salón. Marcus sintió una mezcla de alivio y culpa mientras veía a Elena marcharse. Se había ganado la aprobación de las especies superiores, pero a un costo que aún no comprendía completamente. Los otros delegados humanos lo miraban con una mezcla de respeto y desilusión, sabiendo que habían perdido una oportunidad única, pero también entendiendo la posición imposible en la que se encontraba su comandante. Después de la ceremonia, los delegados alienígenas se acercaron a Marcus con propuestas que sonaban generosas en la superficie, pero que en realidad consolidaban aún más la posición subordinada de la humanidad.
Contratos de minería que drenarían los recursos de las colonias humanas, acuerdos militares que usarían soldados humanos como carne de cañón, intercambios tecnológicos que mantendrían a la Tierra dependiente de la tecnología alienígena. Elena caminaba por los pasillos vacíos de la estación, su mente ya trabajando en nuevas posibilidades. Si Marcus no creía en el potencial de la humanidad, ella tendría que encontrar otra forma de probarlo. Sus investigaciones habían revelado pistas sobre una civilización antigua que había logrado algo que ninguna especie moderna había conseguido, una verdadera cooperación entre diferentes razas. La estación Nueva Frontera continuó brillando en el espacio, pero algo había cambiado esa noche. Una oportunidad se había perdido, pero otra había nacido. Elena no sabía aún cómo, pero estaba determinada a encontrar un camino diferente para su especie, uno que no requiriera la aprobación de aquellos que los veían como inferiores. Marcus se quedó en el salón mucho después de que todos se fueran, mirando las estrellas a través de las grandes ventanas. Había tomado la decisión que creía correcta, pero una pequeña voz en su interior le susurraba que quizás había cometido el error más grande de su vida. 3 meses habían pasado desde aquella noche humillante en Nueva Frontera, y Elena ahora trabajaba en una estación de investigación remota llamada Esperanza Perdida. El nombre parecía apropiado para alguien cuya carrera diplomática había terminado abruptamente, pero Elena había encontrado una nueva pasión en los antiguos misterios de la galaxia. La estación flotaba silenciosamente en el borde de un sistema solar abandonado, rodeada solo por asteroides y el vacío infinito del espacio. Sus días se llenaban analizando señales de radio que viajaban por la galaxia desde tiempos inmemoriales. La mayoría eran ruido cósmico sin sentido, pero Elena había desarrollado un patrón para identificar transmisiones artificiales entre el caos. Su pequeño equipo de investigadores, todos exiliados de una forma u otra del mundo diplomático, trabajaba incansablemente para descifrar estos mensajes del pasado distante. Mientras tanto, en las estaciones diplomáticas principales, Marcus continuaba sus negociaciones con las especies superiores. Los acuerdos que había firmado después del rechazo a Elena comenzaban a mostrar sus verdaderos colores. Los Brex habían empezado a anexar colonias humanas en la frontera, declarándolas zonas de seguridad necesarias para proteger sus propios territorios de amenazas inexistentes. Los comerciantes Talari habían implementado nuevos impuestos y restricciones comerciales que hacían casi imposible para los mundos humanos comerciar directamente entre ellos. Cada transacción tenía que pasar por intermediarios Talari, quienes se quedaban con grandes porcentajes de las ganancias mientras los humanos luchaban por sobrevivir económicamente. Los científicos NET habían establecido laboratorios de investigación en varios planetas humanos, donde realizaban experimentos que oficialmente eran para el beneficio de toda la galaxia. Sin embargo, los colonos humanos que vivían cerca de estos laboratorios reportaban enfermedades extrañas y cambios en el ambiente que los Net Dismissibly ignoraban como efectos secundarios menores del progreso científico. Elena intentaba contactar a Marcus regularmente, enviando informes sobre patrones extraños que había encontrado en las señales antiguas. Sus mensajes hablaban de una civilización perdida que había existido hace miles de años, una raza que había logrado hazañas tecnológicas que superaban incluso a las especies superiores actuales. Pero Marcus rechazaba estas comunicaciones, considerando las distracciones académicas que no tenían relevancia para los problemas reales que enfrentaba la humanidad. La investigación de Elena había comenzado como una forma de escapar de su dolor, pero pronto se convirtió en algo mucho más importante. Las señales que analizaba no provenían de una sola fuente, sino de múltiples ubicaciones a través de la galaxia, todas transmitiendo en frecuencias similares y usando patrones matemáticos complejos que sugerían una inteligencia avanzada. Lo que más la intrigaba era que estas señales no parecían provenir de una sola especie dominante, sino de múltiples razas trabajando juntas. Los patrones de comunicación mostraban una cooperación que las especies actuales habían declarado imposible. Cada transmisión contenía elementos que claramente provenían de diferentes tipos de inteligencia, diferentes formas de pensar y resolver problemas, pero todas integradas en un propósito común. Elena pasaba noches sin dormir tratando de descifrar el lenguaje de estos antiguos mensajes. Su equipo la ayudaba cuando podían, pero la mayoría del trabajo requería una intuición que solo ella parecía poseer. Gradualmente, comenzó a entender que estas señales no eran solo comunicaciones, sino también instrucciones, como si los antiguos hubieran dejado un manual para las futuras civilizaciones. Los archivos que Elena descifraba hablaban de una época cuando la galaxia había enfrentado una crisis similar a la actual. Especies diferentes habían luchado por dominancia, cada una creyendo que su forma de vida era superior a las demás. Esta división había casi destruido toda vida inteligente en la galaxia, hasta que algo cambió radicalmente la situación. Las especies que Elena había llamado los antiguos no habían sido conquistadores o dominadores. En lugar de eso, habían sido facilitadores, especies que habían aprendido a ver el potencial en otros en lugar de solo sus debilidades.
Habían desarrollado tecnologías que no se basaban en la dominación, sino en la cooperación genuina entre diferentes formas de vida. Pero lo más sorprendente de todo era que los antiguos no habían desaparecido por guerra o desastre natural. Los archivos sugerían que habían evolucionado más allá de la necesidad de formas físicas, trascendiendo a un estado de existencia que las especies actuales apenas podían comprender. Antes de partir, habían dejado sus conocimientos escondidos en las señales que Helena ahora estudiaba. Marcus recibía informes preocupantes de todas las colonias humanas. Los Breck se volvían más agresivos cada día, los Talari más explotadores, y los Net más indiferentes al sufrimiento humano que causaban sus experimentos. Cuando trataba de protestar ante el Consejo Galáctico, las especies superiores lo calmaban con promesas vacías y recordatorios de que los humanos habían aceptado su lugar en la jerarquía establecida. Las colonias fronterizas enviaban mensajes desesperados pidiendo ayuda militar, pero Marcus había comprometido la mayoría de las fuerzas humanas en acuerdos de cooperación con las especies superiores. Los soldados humanos ahora servían como guardias de seguridad en instalaciones alienígenas, alejados de proteger sus propios mundos. Helena finalmente logró un avance mayor en su investigación. Descubrió que las señales contenían más que solo información histórica, también incluían coordenadas específicas. Estas coordenadas apuntaban a ubicaciones a través de la galaxia donde los antiguos habían dejado algo más que mensajes. Habían dejado tecnología. La tecnología de los antiguos no era como nada que las especies actuales hubieran visto. No se basaba en el poder bruto o la dominación, sino en principios que Helena apenas comenzaba a entender. Era tecnología que se activaba no por fuerza, sino por cooperación. Sistemas que requerían múltiples especies trabajando juntas para funcionar, como si los antiguos hubieran diseñado específicamente sus herramientas para prevenir que cualquier raza las usara para dominar a otras. Helena intentó una vez más contactar a Marcus, esta vez con evidencia concreta de lo que había descubierto. Le envió coordenadas, análisis detallados, y pruebas de que la tecnología de los antiguos aún existía y podía ser recuperada. Pero Marcus, abrumado por las crisis políticas que enfrentaba, rechazó el mensaje sin siquiera leerlo completamente. La estación Esperanza Perdida continuaba flotando en silencio en el borde del sistema solar, pero ahora contenía conocimientos que podrían cambiar el destino de toda la galaxia. Helena miraba las estrellas a través de la ventana de su laboratorio, sabiendo que había encontrado algo extraordinario, pero sintiendo la frustración de no poder compartirlo con aquellos que más lo necesitaban. Los antiguos habían dejado su legado esperando que alguna especie fuera lo suficientemente sabia para encontrarlo y usarlo correctamente. Helena comenzaba a entender que quizás la humanidad, en su aparente debilidad, tenía exactamente las cualidades que los antiguos habían valorado. La capacidad de cooperar, de ver potencial en lugar de defectos, de unirse en lugar de dividirse. Los sensores de alerta temprana comenzaron a sonar simultáneamente en todas las estaciones importantes de la galaxia. Una flota masiva había emergido del espacio profundo, más allá de los límites de la exploración conocida. Las naves eran diferentes a cualquier tecnología que las especies galácticas hubieran visto antes, formas orgánicas y metálicas fusionadas en diseños que parecían crecer en lugar de haber sido construidos. Marcus recibió la llamada de emergencia mientras revisaba informes de las colonias humanas. La voz del comandante Brex Brutok sonaba diferente, por primera vez desde que Marcus lo conocía, había miedo en su tono. Los análisis preliminares de la flota desconocida mostraban una tecnología que superaba todo lo que las especies superiores poseían. Los devoradores, como pronto serían conocidos, no enviaron ningún mensaje diplomático ni declaración de intenciones. Simplemente comenzaron a consumir todo a su paso. Planetas enteros desaparecían en cuestión de horas, no destruidos sino literalmente absorbidos por las extrañas naves que se alimentaban de materia, energía e incluso información. En una reunión de emergencia del Consejo Galáctico, las especies superiores mostraron su verdadera naturaleza. Brutok exigió que los humanos formaran la primera línea de defensa, argumentando que su expendabilidad los hacía perfectos para recopilar información táctica sobre el enemigo. Belna calculó fríamente que sacrificar las colonias humanas les daría tiempo valioso para evacuar sus propios mundos más importantes. Corvain propuso usar a los humanos como sujetos de prueba para armas experimentales contra los devoradores. Desde su perspectiva científica, era lógico usar la especie menos evolucionada para experimentos que podrían resultar fatales. Marcus escuchaba estas propuestas con horror creciente, finalmente comprendiendo que los humanos nunca habían sido socios en esta alianza, solo herramientas desechables. Pero el miedo había nublado el juicio de Marcus por tanto tiempo que aceptó estas demandas desesperadamente. Veía esto como la última oportunidad para que la humanidad demostrara su valor, para ganar finalmente el respeto que habían buscado durante décadas. Ordenó la movilización de todas las fuerzas militares humanas,
enviándolas directamente hacia la flota de los devoradores. La batalla que siguió fue una masacre. Las armas humanas no podían penetrar las defensas de los devoradores, mientras que las armas enemigas desintegraban las naves humanas en segundos. Miles de soldados murieron en los primeros minutos de combate, su sacrificio sirviendo solo para que las especies superiores observaran y tomaran notas desde una distancia segura. Helena observaba las transmisiones de batalla desde su estación remota, su corazón rompiéndose al ver a su propia especie siendo sacrificada tan casualmente. Pero sus años de investigación habían preparado este momento. Los archivos de los antiguos que había descifrado contenían referencias específicas a una amenaza que sonaba exactamente como los devoradores. Los antiguos habían enfrentado esta misma crisis 50.000 años atrás. Los devoradores no eran una especie nueva, sino una fuerza que aparecía cíclicamente en la galaxia, alimentándose de civilizaciones que habían alcanzado cierto nivel de desarrollo, pero que habían fracasado en evolucionar más allá de la dominación y la división. Helena trabajó febrilmente para descifrar más archivos, buscando desesperadamente la solución que los antiguos habían encontrado. Lo que descubrió la llenó tanto de esperanza como de terror. Los antiguos no habían derrotado a los devoradores matándolos, sino transformándolos de vuelta a su estado original. Los devoradores habían sido una vez especies orgánicas como cualquier otra, pero habían sido corrompidos por su propio anhelo de dominación. Su hambre insaciable era el resultado de haberse consumido espiritualmente, convirtiendo su necesidad de control en una necesidad física de devorar todo lo que encontraban. La clave para derrotarlos estaba en la tecnología cooperativa que Helena había estado estudiando. Los antiguos habían desarrollado sistemas que solo funcionaban cuando múltiples especies trabajaban juntas en perfecta armonía, sin jerarquías ni dominación. Esta tecnología podía crear campos de energía que no solo protegían, sino que también sanaban la corrupción espiritual que había creado a los devoradores. Pero la tecnología requería algo que las especies actuales habían perdido hace mucho tiempo, la capacidad de ver a otras razas como verdaderos iguales. No como superiores o inferiores, sino como partes complementarias de un todo mayor. Los Brex, Talari y Net nunca podrían activar esta tecnología porque su mentalidad jerárquica la hacía imposible de usar. Helena finalmente logró contactar directamente con Marcus, sobrepasando todos los protocolos de comunicación militar. Cuando su imagen apareció en la pantalla de Marcus, él pudo ver años de dolor y determinación en sus ojos, pero también algo más, esperanza. Helena le explicó todo lo que había descubierto, mostrándole evidencia de la tecnología de los antiguos y cómo podía ser usada contra los devoradores. Pero también le explicó el precio. La humanidad tendría que renunciar a su búsqueda de aprobación de las especies superiores y abrazar su verdadera naturaleza cooperativa. Marcus inicialmente resistió, argumentando que era demasiado arriesgado alienar a sus aliados actuales. Pero cuando otra flota humana fue aniquilada mientras las especies superiores simplemente observaban y tomaban notas, la realidad finalmente lo golpeó. Los humanos no tenían aliados, solo usuarios que los veían como herramientas desechables. Helena había localizado varios sitios de tecnología de los antiguos que podrían ser activados, pero necesitaba recursos y personal que solo Marcus podía proporcionar. Más importante aún, necesitaba que él entendiera que la salvación de la humanidad no vendría de ganar la aprobación de otros, sino de abrazar lo que los hacía únicos. La conversación entre Helena y Marcus duró horas, con explosiones de los devoradores iluminando el espacio de fondo. Gradualmente, Marcus comenzó a entender la magnitud de su error. No había estado protegiendo a la humanidad buscando la aprobación de las especies superiores, había estado vendiéndola. Cuando Helena terminó de explicar su plan, Marcus se quedó en silencio por largos minutos. Podía escuchar los informes de batalla llegando constantemente, cada uno reportando más pérdidas humanas mientras las especies superiores permanecían seguras en sus fortalezas distantes. Helena esperaba pacientemente, sabiendo que Marcus tenía que tomar esta decisión por sí mismo. No podía forzarla a cambiar. Solo podía mostrarle la verdad y esperar que finalmente viera lo que ella había visto desde el principio, que la humanidad no necesitaba ser como las especies superiores para ser valiosa. Las comunicaciones se llenaron de llamadas desesperadas de colonias humanas bajo ataque. Los devoradores se acercaban cada vez más a los mundos principales, y las especies superiores comenzaban a evacuar sus propios planetas, abandonando a los humanos a su suerte. Marcus miró una vez más los datos que Helena había enviado, las coordenadas de tecnología antigua, los análisis de cómo podría funcionar y el precio de usarla. Tendría que elegir entre continuar buscando aprobación externa o confiar en el potencial interno de su propia especie. Marcus cerró los ojos por un momento, escuchando los gritos desesperados que llegaban de todas las colonias humanas bajo ataque. Cuando los abrió nuevamente, algo había cambiado en su expresión. La desesperación había sido reemplazada por determinación, y por primera vez en meses, parecía realmente ver a Helena en lugar de solo escuchar sus palabras.
Elena había transmitido las coordenadas de 3 sitios donde los antiguos habían dejado su tecnología más avanzada. El más cercano estaba en un sistema abandonado que las especies superiores habían declarado sin valor hace décadas. Irónicamente, su desprecio por lugares que no ofrecían recursos inmediatos había preservado estos sitios de interferencia. Marcus comenzó a organizar equipos de rescate para recuperar la tecnología antigua, pero se enfrentó a resistencia inmediata de las especies superiores. Brutok exigió que todos los recursos humanos continuaran siendo utilizados como primera línea de defensa. Belna calculó que cualquier desvío de fuerzas humanas reduciría sus propias posibilidades de supervivencia. Pero Marcus había tomado su decisión. Por primera vez desde que conocía a las especies superiores, les dijo no. Explicó que la humanidad seguiría su propio plan de defensa, con o sin su aprobación. La reacción fue inmediata y furiosa, con amenazas de expulsar a los humanos de la Alianza Galáctica. Elena trabajó día y noche para guiar a los equipos humanos hacia los sitios antiguos. La primera ubicación contenía algo que parecía más arte que tecnología, estructuras cristalinas que resonaban con patrones armónicos complejos. Cuando los técnicos humanos las tocaron, los cristales comenzaron a brillar, respondiendo a algo en la naturaleza humana que las especies superiores habían perdido hace mucho tiempo. Los primeros experimentos fueron pequeños pero extraordinarios. Los cristales crearon campos de energía que no solo bloqueaban las armas de los devoradores, sino que las convertían en energía curativa. Un grupo de soldados humanos heridos quedó completamente sanado cuando fueron expuestos a esta energía, sus heridas desapareciendo como si nunca hubieran existido. Marcus se dio cuenta de que Elena había tenido razón sobre todo. La tecnología de los antiguos no funcionaba para especies que pensaban en términos de dominación y jerarquía. Requería una mentalidad cooperativa genuina, la capacidad de ver a otros como socios en lugar de competidores o herramientas. Elena estableció comunicaciones con todas las colonias humanas, compartiendo los descubrimientos y coordinando esfuerzos. Por primera vez en décadas, los humanos trabajaban juntos como una sola especie unificada, no por órdenes de arriba sino por elección mutua. Cada colonia contribuía con lo que podía, científicos, soldados, recursos, todos trabajando hacia el mismo objetivo. El segundo sitio contenía algo aún más impresionante, generadores de energía que podían alimentar flotas enteras pero que solo funcionaban cuando operadores de diferentes mundos trabajaban en perfecta sincronización. Los humanos descubrieron que podían activar estos generadores porque habían desarrollado protocolos de comunicación y cooperación durante sus años de ser subestimados. Las especies superiores observaban estos desarrollos con mezclas de sorpresa, desdén y creciente preocupación. Los Brex no podían entender tecnología que requería cooperación en lugar de dominación. Los Talari no podían calcular el valor de sistemas que no podían ser monopolizados. Los Net estudiaban los fenómenos pero no podían replicarlos porque su evolución los había alejado de la capacidad de cooperación emocional genuina. Elena propuso algo que sorprendió incluso a Marcus. Ofreció a las especies superiores la oportunidad de unirse al esfuerzo humano como socios iguales. No como líderes o supervisores, sino como participantes genuinos en una alianza cooperativa. La mayoría rechazó la oferta inmediatamente, considerándola un insulto a su estatus superior. Pero algunos individuos de cada especie, aquellos que habían sido marginados por sus propias sociedades jerárquicas, comenzaron a acercarse a los equipos humanos. Un Brex que había sido exiliado por cuestionar las tácticas brutales de su clan, una Talari que había sido rechazada por considerar el bienestar por encima de las ganancias, un Net que había mantenido capacidades emocionales que su especie consideraba primitivas. Estos individuos descubrieron que podían interactuar con la tecnología antigua cuando trabajaban junto a los humanos. No era su especie lo que los había descalificado, sino su mentalidad. Los antiguos habían diseñado su tecnología para responder a intenciones y actitudes, no a biología. El tercer sitio reveló el descubrimiento más importante de todos. Era un centro de comunicaciones que podía establecer contacto directo con los devoradores, pero no para negociar o amenazar, sino para recordarles quiénes habían sido antes de su corrupción. Elena descubrió que los devoradores habían sido una vez especies similares a las actuales, pero habían caído en un ciclo de competencia y dominación que eventualmente los había consumido literalmente. Los primeros contactos con los devoradores fueron atemorizantes pero reveladores. Cuando la tecnología antigua les transmitía recuerdos de cooperación y unidad, algunos de los devoradores comenzaron a mostrar confusión en lugar de hambre ciega. Elena se dio cuenta de que no necesitaban ser destruidos, podían ser sanados. Marcus se enfrentó a la decisión más difícil de su carrera. Las especies superiores le ofrecían una última oportunidad de redimirse, prometiendo perdonar su rebelión si abandonaba el plan de Elena y regresaba a su papel subordinado. A cambio, permitirían que algunos mundos humanos sobrevivieran como refugiados bajo protección alienígena.
Pero Marcus había visto lo que la cooperación genuina podía lograr. Había observado cómo los humanos trabajando juntos habían logrado en semanas lo que las especies superiores no habían conseguido en milenios. Había visto tecnología que sanaba en lugar de destruir, que unía en lugar de dividir. Elena esperaba su respuesta, sabiendo que esta vez no podía tomar la decisión por él. Marcus tenía que elegir si continuaría buscando aprobación externa o si finalmente confiaría en el potencial de su propia especie. Los devoradores se acercaban a los mundos principales, y el tiempo se agotaba. Marcus miró hacia las estrellas, recordando la noche en Nueva Frontera cuando había rechazado a Elena públicamente. Había creído que estaba protegiendo a la humanidad, pero ahora entendía que la había estado traicionando. Las especies superiores nunca los habían respetado y nunca lo harían, porque el respeto tenía que venir de dentro, no de fuera. Cuando Marcus finalmente habló, su voz era diferente. Ya no sonaba como alguien buscando aprobación, sino como alguien que había encontrado su propósito verdadero. Le dijo a Elena que la humanidad seguiría su propio camino, costara lo que costara. Las especies superiores cortaron inmediatamente todos los lazos con la humanidad, retirando cualquier apoyo o protección que hubieran proporcionado. Pero los humanos descubrieron que ya no necesitaban esa protección. Tenían algo mejor, tenían la tecnología de los antiguos y la sabiduría para usarla correctamente.